nosotros invertimos en un negocio pensando que vamos a recibir una serie de flujos futuros y la verdad es que yo no recuerdo que ninguno de los dos, en su día 3, nos hayamos encariñado con ninguna compañía. El cariño pues ya no nos pasa, a lo mejor nos debería pasar, pero no nos pasa ya, ¿verdad? Errores de inversión, pues en la etapa de Advalor no ha habido ninguno muy claro, ¿no? Hemos perdido dinero en 9 compañías, algo de dinero, pero error de inversión es perder el 40 al 50% de una inversión. En el pasado pues fueron muchos, afortunadamente con un peso reducido en los fondos, lo que nos permitió pues hacer buenas rentabilidades. Quizá el error más sonado fue la inversión en prensa regional en el 2007, ¿no? Nosotros ya sabíamos que venía Internet, pero no sabíamos que venía tan fuerte y que iba a quedar tan poco, ¿no? Y ahí perdimos. Me acuerdo que conseguimos una cosa muy complicada, que si uno se lo propone no lo consigue, que es comprar una compañía después de haber caído un 90%, que era McClatchy, y perder otra vez otro 90%, ¿no? Esto fue en el año 2007, lo conseguimos una vez, bueno, esperemos que no se repita, pero vamos, encariñarse yo creo que no. No sé si tú, Fernando, quieres... No, yo creo que es que hay que insistir justamente en que es algo contra lo que luchamos diariamente. O sea, nosotros creo que lo que tratamos de hacer es seguir un proceso muy riguroso que consiste en dudar de nuestras intuiciones, es decir, de que todos los datos y el análisis confirme todo lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que es importante que recuerden ustedes que nosotros sentimos gravemente la responsabilidad de invertir su patrimonio y jugarnos el nuestro, y desde luego no sé si nos ha pasado alguna vez, ha sido inconsciente, pero precisamente luchamos contra ese tipo de, digamos, problemas behaviorales todos los días, ¿no? Y eso que llevamos leyendo al respecto 20 años. Bueno, nosotros tenemos ejemplos ya este año de compañías en las que hemos dedicado 100 horas y no hemos invertido al final. Y están, digamos, como producto terminado esperando a que las cotizaciones caigan, ¿no? El hecho de reunirse con el consejo o con un equipo gestor no te genera, en mi opinión, lazos de cariño. Tú te reúnes porque quieres saber cómo piensa ese gestor, ¿no? Quieres a lo mejor comprobar algo del pasado de ese gestor, por qué hizo algo en el pasado que uno, pues a la luz de los datos, no acaba de entender del todo. Comprobar realmente si se juega algo. A nosotros nos gustan las compañías que si nos tiene que ir mal, le vaya mal también al que está dentro, ¿no? Entonces, las compañías donde hay un dueño o una familia que se juega algo, pues se han demostrado más conservadoras y mejores que las compañías donde hay un señor, pues que el día que se cansan de él le echan, se lleva sus stock options, su paquete de indemnización y aquí no ha pasado nada, ¿no? Vamos, estoy pensando en los bancos americanos donde con la quiebra de Lehman Brothers, Nick Full, el consejero delegado, se llevó más de $100 millones que al parecer todavía no ha devuelto, ¿no? Yo creo que es mejor ver a las compañías, pero no es estrictamente necesario. La persona que hace esta pregunta tiene un punto. Walter Schloss no visitaba las compañías, era un inversor muy bueno que empezó al tiempo que Warren Buffett y quizá menos conocido, pero extraordinario. Bueno, no le interesaba visitarlas porque compraba negocios, compraba muchos, no concentraba la cartera y compraba negocios estadísticamente baratos, ¿no? Y yo no pretendo pontificar de que es necesario, pero a nosotros nos ayuda. A nosotros, por volver a poner un ejemplo, nos ayudó mucho reunirnos con el equipo directivo de MásMóvil. Dijimos, hombre, esto es una compañía pequeña, esto es un proyecto de telefonía, pero detrás de ese proyecto vimos la solvencia de profesionales que habían sido los cabezas de serie en Vodafone, en Ono y demás, ¿no? Hombre, pues ver eso es una cosa intangible que nos parece muy importante. Al final, en el mundo de la inversión parece que todo es cuantitativo y es justo al revés, es decir, lo importante es lo cualitativo. Lo importante es que la empresa en la que he invertido siga existiendo. Después, que gane dinero. Y tercero, que no me roben. Las 3 cosas. Eso es cualitativo. Luego hay que ver cuánto va a ganar. Y eso efectivamente es cuantitativo, pero como intentamos comprar a precios tan baratos que un margen de variación en lo que pueda ganar no afecte demasiado al éxito de la inversión, pues no es tan importante como lo cualitativo, ¿no? Nuestro trabajo es... lo hemos puesto en el proceso, ¿no? Si yo estoy analizando, vamos a seguir con el ejemplo de MásMóvil, si yo estoy analizando MásMóvil, lo que tendré que hacer será intentar hablar con un ejecutivo de Vodafone que haya trabajado con la persona que estoy tratando de escudriñar, ¿no?
hay una frase de un inversor, no muy conocido, pero un inversor muy longevo americano, que decía pues que hay que llegar a la reunión del equipo gestor conociendo el color del calzoncillo del consejero delegado. Es decir, uno tiene que llegar ya conociendo todas las cosas buenas que ha hecho ese consejero delegado, ese equipo directivo, todas las malas, y por eso esto es muy intensivo en tiempo, ¿no? Y en horas. Al final, yo creo que no ha pasado nunca que hayamos echado la culpa a un equipo gestor y es que este nos ha engañado. El equipo gestor te intenta engañar, pero es que esa es la responsabilidad. Si no, pues bastaría con coger una hoja de cálculo, poner lo que dice el equipo gestor y si te sale comprar, comprar, y si no, no. Y no es tan fácil, ¿no? Está muy bien que nos pregunten por una cosa de hace 8 o 9 años. Bueno, a ver si me acuerdo bien. Fuimos a la UPV porque nos parecía, fue la manzana que en el espejo se veía muy bien y en el fondo estaba mordida, ¿no? Debenhams pensábamos que estaba per 7, yo creo de memoria que teníamos unos beneficios estimados para Debenhams de 140 millones y acabó ganando menos de la mitad con el tiempo, ¿no? Entonces nos equivocamos en el análisis. Cuando decimos que el retail hay que comprarlo a per 14 en vez de a per 7, es una manera de hablar. En el retail hay compañías que van bien y compañías que van mal. En general, las de per bajo son las que van mal. Y las que van mal, como es un negocio de muchos gastos fijos, pequeñas variaciones negativas en ventas generan descalabros en beneficios. Con lo cual, un per 7, por ejemplo, del año 2018, si el beneficio en el 2018 y en el 2019 cae mucho, se convierte en un per 15 del 2019. Y en un PER 20 del 2020. Entonces, y sin embargo, las compañías que están creciendo la línea de ventas, pues incrementan sus beneficios desproporcionadamente rápido. Como nosotros en general nos cuesta comprar una compañía cuando el motivo principal de la compra es adivinar el futuro, nosotros lo que nos gusta es decir, esto lo compramos porque el futuro va a ser muy parecido al pasado, por esto y por esto, ¿no? Pero claro, cuando nos decía todo el mundo, mi mujer, mi madre, las abuelas, todas las edades, que Zara había que comprar y nosotros no comprábamos, pues lo que había que poner encima de la mesa era que Zara iba a crecer al like for like, pues al 5 o al 6%, like for like es el crecimiento en superficie comparable. Y claro, nosotros no nos atrevíamos a decir, pero seguro que Zara va a crecer al 6% 3 años. Zara estaba per 20 siempre del año en curso, pero claro, quien fuera más listo que nosotros en este caso y viera que Zara iba a crecer solo al 6, en algunos años al 10, al 15, pues claro, estaba a per 20 del año, pero a per 7 de 3 años después. Y eso lo que motivó es una multiplicación de la cotización, pues yo ya no sé, porque con los splits, pues por 10, por 15, bueno, nos equivocamos ahí, ¿no? Entonces, en el retail, pues esa es la lección. Si uno no es capaz de ver por algo el crecimiento en ventas, es mejor que no invierta. Pero desde luego la alternativa no es invertir en algo de retail que está per 7 y con las ventas cayendo, porque el apalancamiento operativo te mata, a menos que uno tenga muy claro que esa caída de ventas se va a dar la vuelta, cosa que hay gente que tiene habilidades para verlo, pues nosotros no especialmente en el sector retail, ya que nos remontamos con esta pregunta al 2008, yo me voy a remontar al 2003, hace 15 años, cuando compramos acciones de Corte Fiel, que fue en el primer momento que pudimos comprar Zara, 2003-2004, en el momento en que Hinojosa volvió a Corte Fiel y cogió los mandos, la compañía estaba cotizando a 2 euros y entonces no es que viéramos que las ventas iban a subir, es que vimos que habían caído mucho y que había un señor que era el dueño, que se jugaba la vida, un señor muy capaz y muy inteligente, y compramos acciones de Corte Fiel a 2 euros que vendimos a 14 o a 15, ¿no? Multiplicamos por 7, o sea, es decir, desde se puede ganar dinero y en el pasado algunas veces ganamos dinero. En Camailleux, por seguir en el 2004, multiplicamos la inversión por 3 veces y media y nos hicieron 3 OPAs y no fuimos a ninguna de las 3, ya a la cuarta sí que fuimos, luego por cierto siguió subiendo, y eso era un Zara con los mismos crecimientos, solo que como era una empresa pequeña, francesa y desconocida, en vez de estar a per 20 del año estaba a per 8 del año, con lo cual pues no hacía falta ser muy listo, no hacía falta poner encima de la mesa, digamos, esa expectativa de crecimiento en ventas. Yo creo que es que efectivamente hay que tener presente, yo por lo menos he llegado a cierta convicción en cuanto a que los retailers es un negocio pues con una altísima mortalidad, ¿no? Y sin ninguna barrera de entrada, ¿no? Y de hecho es muy difícil encontrar retailers con 100 años de historia y sin embargo pues, empresas industriales con 100 años de historia hay bastantes. Yo creo que en general los retailers, quitando a lo mejor a los de alimentación, los retailers que empiezan a ir mal terminan yendo mal, por supuesto hasta el final me refiero, es decir, terminan desapareciendo. Es verdad que por supuesto hay excepciones, ahora he mencionado algunas,
y por tanto no hay que empecinarse en que es imposible, ¿no? Pero nosotros hemos puesto siempre los retailers como un ejemplo donde han abundado nuestros errores en el pasado y pues tratamos de aprender la lección. Pues es una buena pregunta, porque la acción ha caído de 32 a 24 y mira, Inditex es un buen ejemplo de compañía en la que hemos dedicado muchas horas y no hemos comprado en un momento dado, ¿no? Inditex en España y en Europa vamos a decir que tiene una cuota de mercado que será difícil que crezca más, pero un negocio muy bien plantado y muy sólida, quizá un poquito en pico de ciclo, pero bueno. Pero Inditex en China y en Estados Unidos es muy pequeña, es una gota de agua todavía. Entonces en China y en Estados Unidos puede tener crecimientos importantes. Eso ya lo hace interesante, ¿no? Un precio que ha caído de 32 a 24, una compañía con caja neta, con un dueño que se juega algo y que tiene dos mercados muy importantes por invadir, es algo que puede resultar interesante mirar y que estamos mirando. También es verdad que a la vez que esa caída de la cotización se ha producido pues un poquito un meneo en el sector por la proliferación de la venta por internet, que altera un poco el modelo. El kit de la cuestión es descubrir hasta qué punto la altera, hasta qué punto cambian, ¿no?, las reglas del juego y hasta qué punto el pasado dominio de Inditex se puede proyectar a futuro. Hay una compañía concretamente que es la que hay que mirar, que es Fast Retailing, Uniqlo, japonesa, que puede ser el enemigo, digamos, a batir, ¿no? Pero hay algo reconfortante, y es que una compañía como H&M pues ha caído muchísimo más, era el competidor habitual, y Inditex los ha pasado por la piedra, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa complicada, que hay que, en fin, hay un elemento de disrupción que todavía nosotros no hemos terminado de analizar, pero desde luego Inditex pues puede resultar interesante mirarlo. Después de una caída pues de 32 a 24 son 8, una caída del 25%, ¿no? En las mineras en general el precio objetivo es más fácil que en una compañía industrial, y porque eso nos lo explica Mises muy bien. El precio objetivo de un metal como el cobre, bueno, se pueden hacer estimaciones lineales de oferta y demanda, que nosotros creemos que no es lo más correcto, pero hay una cosa que es muy sencilla. Cuando el metal está muy alto, entra gente que quiere producir cobre. Cuando el metal está muy bajo, hay compañías que quiebran y sale capacidad del sector. Eso es la acción humana de Mises, capítulo 1. Y es la realidad, describe muy bien la realidad. Entonces, el precio del cobre objetivo es el precio al que, digamos que el mejor productor hace una TIR razonable. Hasta aquí no puede haber margen de error. Si yo digo, pues cuando la mejor empresa de cobre, la más eficiente, hace un 12, 13, 14% de TIR, aritméticamente se puede, si analizas el sector entero, saber que la mayoría de las empresas de cobre pierden dinero. Bueno, pues si yo utilizo ese precio del cobre, me puedo quedar corto, pero por lo menos ese está bien seguro, ¿no? En el caso de cuando invertimos muy fuerte en Antofagasta el año pasado, ese precio eran 6.300. Digamos que decías, si el cobre no está a 6.300, pierde dinero todo el mundo, con lo cual no es sostenible. Con lo cual pongamos 6.300. Efectivamente, el margen de error es porque te quedes corto, porque probablemente el precio al que la mitad de la curva gana dinero sean probablemente 8.000, ¿no? Digamos que entonces en las materias primas no es más difícil que en el resto de compañías, es más fácil. Lo que pasa es que hay que ser paciente y hay que coger los activos buenos, sin deuda y con dueños, y eso es verdad que no hay tantos, ¿no? Pero la pregunta está muy bien hecha, porque efectivamente en el caso del oro, ¿cuál es el precio objetivo del oro? El oro no es un commodity para nosotros. Para nosotros el oro es dinero. El oro tiene unos usos industriales, en joyas y demás, en joyas no industriales como la plata, pero para nosotros es dinero. ¿Y con qué hay que medirlo? Con el dólar. Para nosotros el dólar está a 1,21 euros o hay una serie de gramos de oro. Siempre se ha comportado así. ¿Cuándo lo ha hecho bien el oro? Pues cuando el dólar lo ha hecho muy mal, ¿no? Cuando ha habido grandes inflaciones, en los años 70, por ejemplo. Entonces, nosotros, la pregunta está muy bien porque, en efecto, el precio objetivo que tenemos en nuestras compañías mineras de oro es muy bajito. Es decir, el potencial del 100% del fondo no está hecho a base del potencial de las empresas mineras de oro. En Agnico tenemos un 20% de potencial,
en Newmont Mining tenemos un 25%. Buenaventura es una empresa de cobre, aunque parece que es una empresa de oro, y tenemos algo más de potencial porque creemos que Cerro Verde tenemos muy claro que por lo menos vale 20.000 millones, ¿no? Que es su activo por puesta en equivalencia de cobre. Entonces, ¿por qué hemos invertido en oro entonces? ¿Cuál es la gracia de las mineras de oro si tienen solo ese potencial del 20-30%? Bueno, pues tiene una gracia, para empezar, que es que el sector de compañías mineras de oro, en los últimos 5 años, el sector ha caído un 85%. Es un buen punto de partida. Menos 85% el sector quiere decir que muchas empresas han quebrado, que las mejores han caído un 80% y que las peores han caído un 90%, por simplificar, ¿no? Bueno, pues de esas hemos cogido aquellas que tienen, digamos, la mejor gestión, la más alineada, la gestión más longeva de generación de beneficios para sus accionistas. No salen muchas, salen 7, 8. Bueno, y de esas hemos cogido encima las que tienen los balances buenos. Entonces, hombre, comprar una empresa con un buen dueño, con un balance sólido que ha caído un 80%, que tiene un 20% de potencial con el oro a como está, es decir, a 1.350, que me parece que es 1.350 es el valor del oro con el que calculamos los precios objetivos. Y todo esto en un entorno donde los bancos centrales, por orden de ópera prima, la Fed ha impreso 4 trillones de dólares, el Banco Central Europeo ha impreso 4 trillones de dólares, el Banco de Japón 2. Hombre, pues no parece que sea una mala idea, ¿no? Si el dinero lo estamos envileciendo, bueno, pues vamos a tener un sustituto del dinero con un 85% de caída, con buenos balances y con dueños al frente. En un análisis de sensibilidad, si el oro se fuera a 1.800, que es como estaba hace 5 o 6 años, que no tengo ni la más remota idea si se va a ir o no, el potencial es más del 150% en Agnico, por ejemplo, del 120% en Newmont Mining. Es decir, aquí lo que tenemos es opcionalidad. Si sale cara voy a ganar un 20%, y si sale cruz voy a ganar un 150% y me voy a proteger de la inflación. Yo creo que eso tiene su hueco en una cartera absolutamente, ¿no? Bueno, yo creo que con esto es suficiente. No sé si tú, Fernando, quieres añadir algo. No, bueno, quizá insistir porque a veces se confunden las cosas en que, bueno, yo creo que efectivamente Álvaro ha explicado muy bien, el análisis marginalista que hacemos para calcular el fair value al que tiene que tener el precio en commodity es muy sencillo y es muy claro, ¿no? Otra cosa es que generalmente el timing es muy difícil, ¿no? Y a corto plazo es muy volátil, puede serlo muchísimo y por tanto en general suele ser incómodo estar invertido en este tipo de sector, ¿no? Porque sufre grandes vaivenes. A mí si me dijeran que las próximas semanas el crudo va a caer a $40 no me sorprendería absolutamente nada, ni tampoco que va a subir 20. Es decir, los movimientos a corto plazo son muy violentos y eso generalmente pues a muchos inversores no les gusta, ¿no? Pero si tienes la capacidad de tolerar la volatilidad y un horizonte de largo plazo, el cálculo de los precios de los commodities es sencillo y por ende de las compañías pues igualmente, ¿no? Pero hay que poner eso encima de la mesa. Bueno, no, la filosofía esperemos que no cambie, ¿no? Porque si ha funcionado y demás, pues es mejor no cambiarlo. En la etapa anterior, no sé, así a bote pronto, las mineras de oro, vamos a poner un ejemplo. Buenaventura, que nosotros la compramos en el entorno de los $8, estaba a 60. Claro, hace 5 años o 6 años, en el año 2011-12, las mineras estaban carísimas, ¿no? Y en el año 2001-2002, que fue la última vez que el oro estuvo barato, en ese año había muchas compañías baratas, porque si nos acordamos, había justo explotado la burbuja.com, donde una parte del mercado, digamos, estaba muy cara, pero había una parte del mercado baratísima, compañías de crecimiento con roces buenos, creciendo al 10-15% y cotizando a 6-7 veces beneficios. Luego el 2001-2003 fue una recesión y ahí recuerdo que el liquidativo de Bestinver, exactamente el día que yo entré, estaba a 6 euros, el día 31 de marzo del 2003, y nos fuimos a 18 en menos de 2 años y medio, 3 años, ¿no? O sea, había mucho valor. Ahora no es el caso. Ahora las compañías medias están caras. El indicador de Warren Buffett, lo podemos poner, si me pueden poner la transparencia número 41, por favor. Aquí vemos desde el año 1950 cómo están las acciones. No ha salido. Sí, aquí vemos cómo desde el año 1950, que siempre hay que mirar para atrás lo máximo posible, ¿verdad?
Vemos cómo las acciones dónde están hoy, ¿no? O sea, es que, salvo en el año 2000, pues la bolsa está más cara que nunca, digamos, ¿no? Y vamos a ver dónde están las materias primas. Cuando decimos que cuando ha dicho Fernando antes que esto es una oportunidad única en la vida, pues yo estoy de acuerdo, no sé si única porque el 2009 también fue única, ¿no? Pero aquí vemos cómo desde en los últimos 40 años esto es el ratio de las compañías commodities frente al Standard & Poor's. O sea, cuanto más arriba están en el círculo rojo, digamos que estarían caras las materias primas y abajo baratas. Ahora estaríamos en uno de los 3 momentos históricos en que más baratas están. Y lo que ha sucedido en los últimos 2 momentos es un rebote muy fuerte de este sector y una caída muy fuerte del Standard & Poor's, ¿no? Concretamente ahora el dato, Fernando lo ha mencionado, pero el dato exacto es que exactamente el 80% de la cartera acumula más de un 50% de caída en los últimos 5 o 6 años. Ante esto, yo esto se lo cuento todo a mi hijo de 12 años, que es una buena... O sea, si no lo entiende es que es demasiado complicado y no está bien, ¿no? Y me dice, claro, papá, pero si han caído un 50%, igual te has equivocado y van a caer otro 50%, ¿no? Claro, entonces ese es exactamente el trabajo que hemos hecho, es decir, estas compañías primero creemos que van a seguir existiendo. Esto es muy importante porque ponemos todo a nuestro favor si la compañía va a seguir existiendo. Cuando decimos que no queremos compañías con deuda, es por eso. Porque si uno puede asumir que van a seguir existiendo, que no quiebran, y no se puede quebrar si se tiene deuda, uno pone el largo plazo a su favor. Y con las acciones sucede una cosa muy curiosa que no sucede con los bonos, que es que cuanto más a largo plazo se mantienen, mayor es la probabilidad de ganar dinero. Con un bono pasa lo contrario. Cuanto más a largo plazo es un bono, mayor es la probabilidad de que un episodio inflacionario te lo quite todo, ¿no? Entonces, digamos, toda esta explicación que estoy haciendo es porque uno ve que ahora mismo la bolsa está claramente cara. Aquí se ve, las materias primas están en el momento más barato, solamente han estado 2 veces más baratas o igual de baratas en los últimos 40 años y además nosotros creemos que los beneficios, como ha explicado Fernando, de las 4 o 5 cosas que tenemos, el uranio, el petróleo, los barquitos, van a crecer mucho. Por eso creemos que es una oportunidad muy especial. Fernando, yo no sé si tú quieres añadir algo. Bueno, sí, no, quizá abundar un par de detalles y es sobre las últimas 2 preguntas. Uno que ahora he explicado perfectamente por qué creemos que efectivamente comprar mineras de oro hoy es en día, desde luego, value investing. Pero lo que me gustaría recordar también es que desde luego lo que es también muy austriaco, ¿no? Que yo creo que es algo también que nos ha caracterizado en nuestra trayectoria, que nos ha ayudado también de alguna manera en, digamos, darle un cariz también a nuestra gestión, algo distinto en algunos ángulos, ¿no? Y luego también apuntar, quizá puede resultar un poco el comentario a lo mejor algo bueno, impertinente, pero no pretende serlo. A pesar de que el oro no tenga una demanda industrial y se pueda, digamos, calificar de incierta desde ese punto de vista del consumo de un año, yo diría que en realidad el oro, pues, quizá tiene la demanda más cierta que de los bienes que se conocen, porque se lleva demandando miles y miles de años, ¿no? O sea, que no tenga un uso industrial para consumirlo o para ofrecer un servicio, digamos, manipulable, etcétera, pues existen pocos bienes en la historia que entre tan diferentes civilizaciones y épocas y a lo largo de tantos miles de años, de manera espontánea, la sociedad ha elegido pues que tiene un valor y que merece la pena, ¿no? Bueno, sí, es una buena pregunta, pero hay un matiz que hacer al principio. Ha cambiado donde hemos invertido, pero la filosofía no ha cambiado. Nosotros seguimos comprando aquello que está barato. O sea, la filosofía de inversión es comprar un negocio que se entienda, que esté gestionado por gente que no te vaya a engañar y que sea capaz, y sobre todo comprarlo barato, para ganar dinero. Eso, en los últimos 15 años, se ha podido hacer con razonable confort a 2 horas de avión en Europa. Ha sucedido un episodio continuado de impresión dineraria por los bancos centrales que ha expulsado a la gente de la renta fija y le ha llevado a la renta variable, con lo cual en vez de comprar allí donde hay vendedores forzosos, sangre en la calle, vamos a llamarlo como queramos, ahora en la renta variable hay compradores forzosos. Hay compradores huyendo de la renta fija, subiendo los precios de esas compañías en las que hemos invertido toda la vida. Con lo cual la filosofía de inversión no ha cambiado. Lo que ha cambiado es
que hemos ido a donde hay valor, y hay valor en compañías de materias primas y demás, ¿no? Dicen, el foco europeo frente a global. Bueno, las materias primas son negocios globales, como BMW era un negocio global. Lo que pasa es que cotizan, tienen sus sedes, pues en vez de en Alemania, pues las tienen en Canadá, las tienen en Londres, las tienen en Brasil, las tienen en África, donde sea, ¿no? Pero los negocios son globales, en ese sentido no ha cambiado nada, ¿no? Los 2.000 kilómetros de distancia, en efecto, cuanto uno más se aleja de su círculo, peor invierte. Pero en los negocios cíclicos globales no. ¿Por qué? Porque el producto es indiferenciado. Un barril de petróleo de Ghana es igual que un barril de petróleo de Brasil. Y una ropa de Zara en España no es igual que la ropa del Zara brasileño. Con lo cual, cuando no eres local, tienes una desventaja si inviertes en el Zara brasileño. Cuando compras barrilitos de petróleo, da igual ser local o no ser local. De hecho, en inversiones cíclicas, creo que la tasa de errores, ahora dejaré que Fernando me corrija, es 0. O sea, no nos hemos equivocado nunca en una inversión cíclica. Podrá haber tardado más tiempo en pagar o menos tiempo en pagar. Recuerdo, compramos Smurfit Kappa a 11 euros en el 2007, se fue a 1, de 11 a 1, menos 90, y de 1 a 30. Yo creo que en cíclicos no nos hemos equivocado nunca. Entonces, bueno, pues comprar cíclicos globales es algo que a lo que estamos muy acostumbrados y no... Lo que sí que cambia es que son peores negocios. O sea, no son negocios de roce del 50%, del 40%, como eran Schindler, Wolters Kluwer, no es Deutsche Börse, no son esos. Pero es que esos ahora mismo están caros y comprar esos creemos que es peligroso. Y ahí está ese indicador que poníamos de Buffett, como, oye, pues los negocios caros y buenos, estoy recordándome del famoso Nifty 50 de los años finales de los 60, cayeron un 70 o un 80%. Luego se recuperaron, pero cayeron un 80%. Es decir, esto no va de comprar compañías buenas, va de comprar compañías buenas y baratas. Entonces, la filosofía de inversión, si no estuviéramos en activos muy deprimidos, es cuando habría cambiado, ¿no? Porque estaríamos en activos caros. Yo, si la bolsa cayera un 30%, seguiría pensando que Cero Verde vale 20.000 millones. Entonces, Buenaventura le corresponde el 20%, que son 4.000. Y 4.000 es lo que cotiza hoy y lo que debe junto. Me quedan gratis 700.000 onzas de oro. Yo no creo que pudiera vender Buenaventura porque la bolsa cayera un 30%, ¿no? Igual que si hago una buena compra con una casa y la voy a tener los próximos 30 años, porque la casa del vecino me la coticen un 30% por debajo, yo no voy a cambiar. Es decir, uno tiene que comprar activos estando seguro de que ha comprado un duro por 3 pesetas. Entonces, si cae la bolsa un 30%, lo que puede producirse es que algunas compañías caigan un 50% y resulten, compañía por compañía, una más atractiva que otra que tengamos en cartera. Claro, eso lo hacemos a todas horas. Teníamos unas acciones de una compañía que yo creo que comentamos aquí el año pasado, Shutterfly, pues que estuvieron desde el 2011 al 2017 sin hacer nada. Nosotros las compramos a 45 euros, 46 euros de cambio medio, y de repente en un mes se ha ido de 46 a 74. Y se ha ido justo en el mes donde la bolsa tuvo esa corrección del 10% de hace 15 días, que nos pilló, por cierto, a Fernando y a mí en Nueva York y en Pittsburgh, a menos 14 grados, visitando los pozos de CNX Resources. Bueno, pues lo que hicimos fue vender las acciones de Shutterfly y comprar otras acciones de compañías que con esa caída del 10 del mercado estaban cayendo el 20. Y eso sí que lo podríamos hacer, ¿no? Pero yo creo que cuando uno tiene un activo que lo ha comprado, que lo ha mirado por arriba, por abajo, que ha mirado a la gente que lo lleva y que vale de media un 100% más, porque la bolsa caiga un 30%, no lo cambiaríamos. Además, si la compañía media hoy cotiza PER 20, más o menos, y cotiza PER 20 de beneficios de pico, que eso es muy interesante, porque si los beneficios los normalizamos, porque en algún momento dado llegará una recesión, cuando sea, vamos a poner que caigan un 20%, pues ya cotizan a PER 25. Con una caída del 30 se ponen a PER 19. Tampoco parecen muy atractivos, ¿no? O sea que, no sé, Fernando, si tú quieres. Sí, yo creo que es que básicamente esto consiste al final en poner ideas en competencia y de hecho lo que ha contado Álvaro también se puede ver desde la otra manera, y de la otra manera lo hemos hecho, lo hicimos en el año 2016. Antofagasta subió un 150% y la vendimos. Anglo American Platinum subió un 200% y la vendimos. First Quantum muchísimo más, Río Tinto y tantas otras, y compramos acciones de Vivendi, compramos las acciones de Ryanair, en las que por cierto también hemos ganado dinero. O sea que quiero decir que nosotros estamos, por supuesto, atentos a los movimientos de mercado y esto consiste,
constantemente en poner en competencia las ideas y siempre tratamos de tener la mejor cartera, o sea que no se puede responder directamente, o sea, tendríamos que comparar acción por acción, ¿no? La prueba de que nos interesan las dos es que las tenemos las dos en cartera, ¿no? La compañía que más nos interesa es Consol, Consol, la antigua Consol, que es la gasera. Hay una compañía de gas y una compañía de carbón. La compañía de gas está produciendo 500 BCF de gas al año con un coste medio de 1,3, 1,4, 0,8 más o menos por MCF de inversiones, con lo cual está ganando más o menos alrededor de $1 por acción, y eso pues es de lo máximo ahora mismo en Estados Unidos, es decir, es de los productores más eficientes. Estuvimos en Pittsburgh, Fernando, Jorge y yo, viendo al equipo gestor, un día entero, cenamos con ellos, pasamos toda la mañana del día siguiente, y es una compañía que nos gusta mucho. La realidad es que ha subido un 40% en los últimos 20 días, o sea que en fin, algunas hemos vendido, ¿no? Pero nos interesa. Y luego la Carbonera, pues es un activo huérfano que también es interesante, quizá en menor medida en su momento, cuando se produjo el spin-off, pero es interesante también y está llevada por gente buena y gente que sabe lo que hace, ¿no? Sí, sobre Cameco planeaban dos contingencias fiscales, una en Canadá y una en Estados Unidos. De hecho, cuando se anunció que el importe de la contingencia fiscal del regulador canadiense, ese día la acción me parece que cayó de 14 y pico a 12 y pico, es decir, lo descontó el mercado en ese momento. Desde entonces lo que ha sucedido es que la multa, no sé si le pedían 50 millones en Estados Unidos, se ha saldado en 200.000, o sea que tiene pinta que otra americana está saldada, ¿no? Nosotros estudiamos en profundidad también esas cosas. Es una buena pregunta que nos da oportunidad de ver hasta qué punto nos hemos metido en la contingencia fiscal de Cameco, que tenía que ver fundamentalmente con los precios de transferencia de la mina al comercializador que estaba en Ámsterdam o en Suiza, si creo recordar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tienen un caso relativamente débil, pero nosotros pensamos que está descontado en el precio. Es decir, si es al revés, es decir, si la contingencia se materializa, creemos que no va a pasar nada con la cotización, y si la contingencia no se materializa, creemos que hay un 15% de subida ese día cuando se anuncie, ¿no? Yo creo que intuyo lo que quiere decir este cliente es que si sube el dólar, en principio el oro se comporta mal. Y es cierto, claro, si hemos dicho que el oro es dinero, pues si el dinero de mentira, que es el dólar, se comporta mejor, pues el dinero de verdad se comporta un poco peor, ¿no? Pero no nos parece, demasiado relevante. Nosotros tenemos unas compañías que, hombre, si el dólar se fuera a 1,05 otra vez y subiera un 15%, porque los tipos de interés, el señor Powell los pone en el 5%, podría perfectamente pasar lo que dice este cliente. Lo que pasa es que yo entonces lo que hago es, con mucha prudencia, invitarle a que piense qué pasa con el Standard & Poor's si los tipos de interés se van al 5%, porque yo creo que pues a lo mejor cae un 50% el Standard & Poor's directamente, ¿no? Y en ese caso creo que las compañías de oro caerían menos, porque ya han caído un 90%, ¿no? Digo, este es humildemente en mi lectura. Newgold es una compañía que nosotros compramos. Newgold es una compañía que tiene los activos en sitios, las minas en sitios, digamos, desarrollados y razonables, y tenía una mina en construcción, Rainy River, y siempre que se construye una mina pues surgen problemas. Nosotros ya lo sabíamos, pero por estos problemas pues hay que poner su numerito, en fin, y uno se puede quedar corto en dos cosas: en cuanto al tiempo que tarden en construir la mina, digamos, por un lado, y luego lo que les cueste, ¿no? Entonces, en el caso de Newgold, además se añadía una gestión anterior un poco cómoda, no nos gustaba demasiado el Randall Oliphant, el antiguo CEO, y hubo un cambio en la gestión y se metió el que era su segundo director de operaciones, Hannes Portman, persona con la que hemos estado 3 o 4 veces en los últimos 3 años, y nos parece que ha cambiado algo en la compañía. La acción ha caído desde que hemos comprado aproximadamente un 23-24%, pero la compañía, lo que ha sucedido es que ha tenido el retraso medio normal del mundo minero de oro. Hemos analizado estadísticamente cuánto es el retraso en tiempo y en importe de un proyecto minero, y Newgold está más o menos en esos límites. Ya la mina está produciendo, es decir, eso ya está detrás, ya ha pasado.
Hannes Sportman ha conseguido colmar esos retrasos y ese sobrecoste con muy poquita dilución para el accionista, porque solamente amplió capital en un 10%. Con lo cual nosotros creemos que ahora mismo, con el oro a 1400, estamos comprando con New Gold más o menos una compañía a 10 veces beneficios del año que viene, con el adenda de que en esos beneficios no está incluido el valor de una mina que todavía no está desarrollada, se llama Blackwater, que ha costado 600 millones de costes acumulados metidos y que en el último pico se valoró en casi 2.000. Es decir, estaríamos a PER 10 con un regalo de una cosa que en su momento valió 2.000 millones, cuando New Gold tiene 550 millones de acciones emitidas, si no me equivoco de memoria, que cotizan a 2,5, con lo cual vale 1.300. Es decir, tenemos la market cap entera en el activo, en la mina que no se ha desarrollado y en la que no van a meter un duro, pero que mañana Newmont puede llegar y comprarla, y además tenemos un PER 10. Y nosotros creemos que New Gold, si no surgen más, no les crecen más los enanos, que en principio creemos que han puesto los medios para que no sea así, en escenarios de precio del oro de 1.400, simplemente el hecho de que Rainy River vaya produciendo sus 330 millones de onzas este año y sus 350 el año que viene, pues que es una compañía que vale claramente más, ¿no? Barrick es una compañía un pelín más complicada. Barrick no la tenemos en el fondo internacional, la tenemos en el fondo Blue Chip. Es una compañía que ayer hizo mínimos en las últimas 52 semanas. Es una compañía dirigida por un financiero, un ex Goldman. No se da esa alineación que nosotros vemos en Newmont Mining, que vemos en Randgold, que vemos en Agnico, pero son activos que son razonablemente buenos. El problema que tuvo en Chile con Pascua Lama lo sabe todo el mundo ya. Y para el fondo Blue Chip nos parece que con un peso, yo creo que es unos 70 más o menos lo que pesa ahora mismo, nos parece razonable, pero no es de las que más recomendaríamos. Insisto, nosotros somos muy pejigueros en eso, es decir, nosotros queremos que todas las casillas tengan su TIC, y entonces en el caso de Barrick probablemente si el oro sube lo hará mejor incluso que las nuestras, porque al ser una peor compañía, cuando sube el oro mejora más en términos incrementales, ¿no? Pero también tiene un poco más de downside porque tiene más deuda, ¿no? Y bueno, a mí la gestión no soy capaz de juzgarla tan positivamente como la de Agnico. No quiero hablar mal de este pobre hombre, pero no tiene el track record que tienen los otros, ¿no? Fernando, no sé si tú... Sí, la verdad es que precisamente por eso yo creo que invirtió en Barrick Gold en su momento. Bueno, sí, cuando salí de Bestinver antes de empezar. Bueno, sí, es cierto que efectivamente es una compañía que nos gusta menos desde el punto de vista de gestión que las otras grandes como Newmont, Agnico, etcétera, pero por el mismo, aunque no desde el punto de vista de los activos, las minas y los costes y tal, que esto también es muy importante, evidentemente, y además la gestión tiene una oportunidad siempre de mejorar, los activos sí son buenos, ¿no? Y tiene alguna opcionalidad también en algunos proyectos importantes que posiblemente si fructificaran tendrían más impacto que en el resto de compañías, ¿no? En cuanto a incidencia realmente en el valor, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros yo creo que somos siempre muy conservadores, a pesar de ser la compañía que más potencial tiene claramente entre las grandes de mejorar y por tanto también de valoración, pues solamente la tenemos en el Blue Chips y la tenemos con menos peso, pero puede ser al final a término en la que más dinero ganemos. No, Fernando no lo puede decir, pero él compró Barrick Gold a 6 euros después de Bestinver, y yo no sé si las vendiste ya, pero llegó a estar a 22 o 23 y luego de 23 ha caído hasta 11. Después de Bestinver y antes de empezar a valor, ¿no? Vamos a aclararlo. Sí. Fernando invierte todo en los fondos hoy, lógicamente. Es importante. Bueno, es una pregunta muy interesante esta, pues yo tengo la teoría de que lo ve todo el mundo perfectamente. Lo que pasa es que quieren comprar justo antes de que empiecen a subir, ¿no? Y digo por qué tengo esta teoría, porque nosotros en su momento, pues cuando nos entró la primera oleada de excitación con las materias primas en enero del 16, se lo contábamos a todo el mundo que nos encontrábamos, ¿no? Oye, tenéis que sacar dinero de donde podáis para comprar acciones de Antofagasta a 300, de Anglo American a 2,5 libras. Y la gente decía, sí, esto está claro que está barato. Digo, gente seria y profesionales, y me acuerdo perfectamente un gestor de los más reconocidos en Europa, un gestor francés, amigo nuestro, que tuvimos una cena con él y nos decía, sí, todo eso muy bien, pero nada, eso todavía no sube. Bueno, nosotros ahí nos miramos, Fernando y yo,
poco con cara así como de si fuéramos medio tontos y dijimos, bueno, pues igual no sube, efectivamente, igual no sube inmediatamente, ¿no? Cuando uno quiere al qué añadir el cuándo, se pierde el 90% de las oportunidades en el mercado, siempre. Porque a veces lo que pones encima de la mesa simplemente es saber qué vale más. Claro, las acciones de las commodities subieron, pero realmente no cambió nada. O sea, ¿por qué subió el cobre? Que yo además lo dije no sé en qué foro y en el periódico lo citaron como diciendo, bueno, estos son tontos que no saben ni por qué ha subido el cobre. No, hombre, no, somos unos epistemócratas, unos aristócratas del conocimiento. Tenemos que reconocer que no tenemos ni idea de por qué ha subido el cobre, porque la oferta es la misma y la demanda es la misma. Lo que ha pasado es que ha cambiado la percepción, porque de repente lo del coche eléctrico pues ha puesto más o menos de moda, ha habido 2 o 3 minas, por el lado de la demanda, por el lado de la oferta, ha habido 2 o 3 minas que tuvieron problemas de disrupciones de oferta. Pero la realidad es que a este periodista le invito a que me explique por qué ha subido el cobre de 4.000 a 6.500 cuando la oferta es exactamente la misma que se sabía y la demanda la misma. Lo que pasa es que de repente se pone de moda. Cuando se pone de moda porque 4 titulares te vienen, pues hay que estar dentro ya. Como dice Peter Lynch, yo quiero que me pillen con los pantalones puestos. Entonces, bueno, pues digamos que yo no sé si tú, Fernando, quieres añadir algo, ¿verdad? No, bueno, hay algún fenómeno que quiere incluso y consigue a veces acertar en el timing, que es, por ejemplo, Druckenmiller, pero la verdad es que esto está probablemente solamente al alcance de unos pocos oráculos, o sea, acertar en el valor y luego encima cuando va a subir exactamente para no tener que ir por el camino sufriendo la incertidumbre de si sube o baja, etcétera, pues eso realmente lo hacen muy pocos, nosotros desde luego no. Pero la pregunta es buena y yo pediría, por favor, que me pusieran la transparencia 45, porque, claro, o sea, la gente no es tonta, quiero decir. A ver si ahí está, ¿no? La gente invirtiendo en materias primas se busca un problema. Es decir, nosotros tenemos algo a favor que no tiene la gente, que no tiene que ver con nuestra inteligencia y nuestra capacidad de trabajo. Nosotros tenemos que, si los clientes deciden sacar el dinero e irse, pues nosotros nos vamos a nuestra casa y gestionamos nuestro dinero. Y probablemente pues vivamos incluso mejor, ¿no? Probablemente nuestras mujeres nos hagan una fiesta. Pero el señor que tiene un trabajo y un sueldo y un cliente que le pide rentabilidad en 3 meses, es que a lo mejor no tiene que comprar las materias primas. Pero es que el problema está en que el sistema entero está viciado. Está gestionado la mayor parte del ahorro por gente que no se juega nada, que son agentes, que son señores que están ahí puestos pero que no tienen ni el fondo comprado ellos ni se juegan nada. En este gráfico vemos el dinero que ha ido. La línea que sube es el dinero que ha ido a fondos de gestión pasiva y el que baja es a fondos de gestión activa. Quiere decir que señores como nosotros, pues vamos a fijarnos, pues 2.500 millones de dólares en los últimos 10 años han salido, ¿no? Y han entrado en fondos de gestión pasiva. ¿Cómo un señor se va a jugar su puesto y comprar Cameco? Cuando llegan y le dicen, pero vamos a ver, Peter, tú eres idiota, tú no has leído que Francia quiere dejar la nuclear, que Alemania la está dejando, que Corea del Sur ha dicho que la va a dejar, pero tú eres tonto. Entonces el hombre miraría y diría, no, pero hombre, si hay 56 reactores en construcción, 40 en China, 15 en la India, pero si el problema del nuclear que fue por Japón ya llevan 5 reactores empezados y van a levantar hasta 12, pues tú eres tonto, hombre, y además está cayendo, de 14 se ha ido a 9, esto... Lo mismo con los tanqueros, pero ¿tú qué haces comprando barcos? Si esta compañía TK, esa que tenéis, que no sé ni cómo se llama, ha caído de $11 a 1 en línea recta los últimos 8 años. Es decir, es que la gente se busca un problema. Por eso yo creo que todo el mundo lo sabe. Y a veces con su dinero personal hacen una cosa y en los fondos que gestionan hacen otra. Pero efectivamente nadie sabe cuándo van a empezar a subir. Nosotros no tenemos ni la más remota idea y es una cosa muy, muy, muy contraria. Porque en cada materia prima, como Fernando ha explicado brillantemente, hay una narrativa absolutamente contraria. Narrativa. En el cobre la había y ha muerto la narrativa. ¿Cuál es la narrativa del cobre? Superciclo chino. China se ha pasado, ha construido autopistas a donde nadie va, catedrales por las que nadie pasa y conciertos donde no se escucha música. El cobre va a hundirse. Bueno, pues ya... El argumento concreto es que China tiene un stock per cápita de cobre de 30 millones de toneladas frente a 100 en el mundo desarrollado. O sea, China, lo único que tengo claro es que va a comprar cobre los próximos, hasta que yo me muera. Y esa narrativa hace que el cobre se va de 4.000 a 6.000. Y ya está. En el cobre las acciones de cobre han subido ya bastante. Muchas. Antofagasta multiplica por casi 3, ¿no? Vamos a la narrativa del uranio. La ha explicado Fernando, no la voy a repetir. La energía nuclear hace falta. El país donde se ha producido el mayor cisco de energía nuclear, que es Japón, ha dicho, pero vamos a ver, si yo soy un país exportador, si la energía no la tengo barata, me voy al hoyo, ¿qué voy a hacer? Si es que Japón no es un país así de turismo, de materias primas, es un país de fabricación de cosas, ¿no? Con lo cual, el más afectado es el que ha empezado.
la narrativa del petróleo está clarísima. No va a demandar nadie petróleo porque todos vamos a ir en coches eléctricos. Y además, por el lado de la oferta, unos señores en Estados Unidos han encontrado el nuevo dorado, el Shell Oil. Bueno, pues es que las dos son mentira. Mire usted, el Shell Oil tiene dos cuencas, la cuenca de hace 4 o 5 años ya está en declino, ya veremos lo rápido que declina el Permian, que es el nuevo El Dorado, y por el lado de la demanda, pues yo no veo que en Indonesia, que son 200 millones de indonesios, vayan ni en coche eléctrico, ni 1.300 millones de chinos, desde luego los indios no. Lo que pasa es que somos etnocéntricos. O sea, el mundo es lo que pasa en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Francia, en Alemania y en España. Mire usted, no. Mire usted, no. La respuesta es no. La respuesta es, oye, hay 100 millones de barriles al día y dentro de 15 o 20 años no va a haber 200, va a haber 100 millones de barriles al día. Es decir, el consumo per cápita se va a hundir, pero en absoluto no se va a hundir. Con lo cual la demanda de petróleo está ahí y la oferta de petróleo ya veremos. Como dice Charlie Munger, en foros donde la gente no aparece tanto en los periódicos, dice, es una disparate lo que está haciendo Estados Unidos de sacar gas perdiendo dinero y sacar petróleo perdiendo dinero. Y me explico, nosotros hemos hecho un ejercicio que es cogernos 75 compañías productoras de petróleo en Estados Unidos, mira, otro ejercicio que hemos hecho y no hemos comprado. Y hemos visto en los últimos 10 años, hemos puesto 4 numeritos. El número de acciones de las compañías, que no ha hecho más que crecer, ampliaciones de capital dilutivas, la deuda, que no ha hecho más que crecer, los beneficios, que si los sumas todos son 0 o negativos, y las reservas, que dirás, hombre, claro, han invertido mucho y tienen más reservas. Pues tampoco tienen más reservas. Entonces, ¿qué han estado haciendo estas compañías? Cambiar el dinero. ¿Por qué? ¿Son tontas? No, no son tontas, pero los ejecutivos tenían como incentivo incrementar la producción. Tú dile a un señor que le pagas más bonus, incrementa la producción. ¿Qué va a hacer ese señor? Incrementar la producción. Luego dices, anda, que es que resulta que con lo que has metido de inversión y tu producción incrementada y al precio al que lo has vendido, no hemos ganado dinero. Ahí va, pues bueno, pues oye, pues yo qué sé. Resultado, en cotización, menos 70% las compañías del backend. El mayor exponente, Oasis Petroleum, menos 85%. ¿Es un milagro de oferta? ¿De verdad es un milagro de revival el Permian y la producción de petróleo en Estados Unidos? Ya veremos. Charlie Munger dice, es un disparate, porque el petróleo se gasta. Entonces, a lo mejor hemos encontrado maneras, el fracking, de sacarlo antes, pero la presión de los reservorios se gasta. Hemos hablado con geólogos, con de todo. No sabemos cuándo se va a gastar ni nada, ¿eh? Pero lo que sabemos es que estás gastando un recurso escaso, que es un hidrocarburo, sin ganar dinero encima. Bueno, ya veremos. Otra narrativa más. Es decir, todas estas narrativas pesan mucho en las materias primas. Un señor que quiera comprar materias primas tiene que exponerse a que le ridiculicen directamente. Entonces, claro, solamente comprar materias primas los que se juegan algo. Pues nosotros, la gente que se juega algo y que lo ha estudiado, ¿no? Luego estudiar los pesaditos. Hay que saber del uranio, del cobre, del TAP. Lleva su tiempo, ¿no? Me he alargado un poco porque me parece que es el corazón de la cartera y que merece la pena. La pregunta es buenísima. Oye, ¿qué habéis visto vosotros en la calle Juan de Mena, en la calle Castellana 110 para ver todo esto, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta, la verdad. En TripAdvisor se puede decir, no sé si ha sido un error o no, la verdad, pero vamos a ser todo lo transparentes y honestos que nos gustaría si estuviéramos nosotros en el auditorio, ¿no? Compramos acciones de TripAdvisor porque había una opcionalidad tremenda al precio que compramos. Es decir, había un negocio de hoteles que estaba yendo razonablemente mal, pero con un activo único, y es que es el sitio de viajes vacacionales más visitado del mundo, con 500 millones de visitantes al año, ¿no? Y había un negocio más escondido de atracciones y de turismo en el que era parecido a Priceline y a Expedia, pero en el negocio de atracciones, ¿no? Nos parecía que la compañía estaba haciendo un esfuerzo para intentar convertir un sitio de publicidad en un sitio de reservas. Es decir, cometió la imprudencia de intentar competir con sus clientes. Priceline y Expedia, que es donde uno va a reservar, se anuncian en TripAdvisor y de repente TripAdvisor dice, oye, que tengo tanta gente que voy a intentar que reserven conmigo, a lo cual Priceline y Expedia, pues lógicamente se cabrearon, con perdón, un poco y le quitaron un poquito de publicidad. Dicho esto, la compañía tenía caja neta, la opcionalidad de los tours y de las atracciones, y compramos unas poquitas acciones, 50 puntos básicos en Liberty Trip, que era la holding de Trip, a precios donde probablemente en esos 50 puntos básicos perdimos un 30%. Y luego compramos más acciones de Trip, porque eran más líquidas, ya a precios, compramos acciones de Trip a 38, a 33, a 35, a 30.
Y en el momento donde la bolsa tuvo digamos, ese vaivén tan fuerte, justo esa semana, en Trip, donde el management, la verdad es que podía haberse comportado, haber hecho las cosas mejor, ¿no? Subió justamente un 35% esa semana, con lo cual se produjo la situación en la que la acción de Trip subía un 30% cuando algunas acciones estaban cayendo un 20%, en concreto Consol. Entonces lo que hicimos fue en ese nivel vender nuestras Trip sobre el entorno de 40, yo creo que vendimos a 47 euros algunas, subió un 50% de mínimos, de 30 a 47, luego ya se fue hasta 42 y fuimos vendiendo para comprar otras cosas. Es un error y no es un error, es decir, efectivamente con Trip, si sumamos las Liberty Trip y las Trip, yo creo que en Trip era el 2%, donde hemos ganado un 20, 40 pipos, y el Liberty Trip era el 1, donde hemos perdido un 35, con lo cual 35 pipos, o sea, hemos ganado 10 pipos, perdido 10 pipos, ¿no? 10 pipos son 0,10% del fondo, pero demuestra que el proceso funciona, porque nosotros, Cara ganó mucho, Cruz pierdo poco. No tenía deuda la compañía y habiendo hecho el management en los 2 años que hemos tenido la compañía todo bastante mal, gracias a Dios, pues nosotros no hemos perdido dinero, o sea, hemos empatado, ¿no? Y eso justamente es el mundo de la inversión. Si te va bien, ganar bastante dinero, multiplicar por 2, como dice Fernando, por 3, y si te va mal, no perder mucho, ¿no? Pero dicho esto, efectivamente, nosotros ahí sí que no ser locales influye mucho, mucho, mucho. Nosotros estuvimos en Nueva York, quedamos con un gestor amigo que resulta que conocía a los consejeros de Trip y nosotros nos contó cosas, errores del management más allá de los que se pueden ver cuando lees los papeles, ¿no? Entonces, bueno, justo nos parecía que podía ser un momento para salir, pero vamos, si Trip hace las cosas bien, se va a ir más arriba, porque no cotiza especialmente caro, vale ahora mismo 6.000 millones con 1.000 de caja neta y la posibilidad para unas campañas de televisión que son 200 millones de gastos que se quitaría de un plumazo y se sumarían al EBITDA, ¿no? O sea que, bueno, yo no sé si tú, Fernando, si quieres decir un error o no, yo lo he contado lo más cándidamente que he podido, ¿verdad? No, yo creo que lo has contado muy bien. Lo único que diría que te has quedado muy prudente, yo creo que es una franquicia a la que se le ha sacado muy poco partido. O sea, si se gestionara bien, yo creo que valdría mucho más, no simplemente más. No hemos comprado y además no somos mucho quien para opinar. Las criptomonedas, unos dicen que es jugar a la ruleta, otros dicen que es el futuro dinero que no te puede controlar el Estado. Nosotros, habiendo dedicado algo de tiempo, no somos quien para opinar. La respuesta está entre medias. Hay gente muy inteligente que ha comprado Bitcoin, como por ejemplo Bill Miller, persona que batió al S&P durante 15 años seguidos, pero no es nosotros. Hay que ser humildes, a veces no se puede tener una opinión de todo, ¿no? Y nosotros en Bitcoin no creo que añademos demasiado. No sé tú, Fernando, si eres más austriaco, así tienes alguna opinión. Oye, bueno, no, lo mismo que tú, yo prefiero el oro de momento. Ya lo he comentado antes, MiFID II es una regulación que afecta tanto a los comercializadores de los productos financieros como a las fábricas o las gestoras de fondos, como nosotros, y afecta pues, en los dos objetivos que he comentado antes, ¿no? Todo lo que es protección al inversor y una mayor transparencia. Protección al inversor nos exige certificar a todas las personas que tienen diálogo financiero con los inversores, por eso la certificación que he comentado antes, ya aprobada por el Consejo, y una adicional que estamos, de hecho, se están examinando la persona del equipo, el equipo comercial, pues se está examinando durante los próximos meses. Y luego información adicional que tenemos que facilitar tanto a los comercializadores como a los inversores. De hecho, si alguno ha realizado alguna operación reciente, se ha añadido un anexo al documento de datos fundamentales del inversor donde se detalla con mucho nivel todos los gastos que asumen los fondos, ¿no? Con lo cual nos afecta mucho en temas luego también de aspectos y de procedimientos. Hemos tenido que grabar las órdenes que Álvaro y que Fernando transmiten a la mesa de ejecución, porque la normativa exige que desde que una operación sale al mercado seamos capaces de reconstruir toda la trazabilidad hasta que esa orden salió de los gestores de la cartera. Nos ha obligado a cambios procedimentales de circuitos internos y de la información precontractual que tienen ustedes a disposición. Al cierre del año, al cierre del 2018, tendremos otra obligación que es enviarles una información individualizada de todos los costes que han asumido individualmente, tanto en porcentaje como en euros, ¿no? Es una de las exigencias también que tiene la nueva normativa, ¿no?
Está parcialmente transpuesta la legislación española, no está totalmente transpuesta, y según se vayan transponiendo el resto de la normativa, pues iremos adaptándonos, ¿no? Pero ahora nos sentimos bastante cómodos con la adaptación que hemos hecho ya. La verdad es que es verdad que es curioso porque ha generado muchos titulares y mucha expectación el tema del cargo no de los costes de análisis a los fondos. Son propuestas que hacen las gestoras, no se ha tomado una decisión todavía, de hecho esa parte de la normativa no está transpuesta. Nosotros lo que hemos hecho es cambiar los folletos para que ese coste legalmente pudiera ser asumido. Nos parecía que como gestora estamos más protegidos desde el punto de vista normativo si ese coste, desde el momento en que se implemente la normativa al momento en que se tome la decisión de cargarlos o no, pasen algunos días en los que se esté cargando un coste y que el folleto expresamente indica que no se puede cargar. Desde el punto de vista de compañía nos parecía que era lo que teníamos que hacer desde el punto de vista de normativo. Y luego hay que poner todos los temas estos, antes has dicho tú que hay que desnudar el dato, ¿no? A mí una frase que decimos mucho dentro de Advalor es lo que no son cuentas son cuentos, y hay que poner en términos relativos lo que supone cargar o no los costes de análisis a los fondos, ¿no? Hemos hecho el análisis y si el presupuesto que hemos recibido de los brokers para acceder a todos los informes se cargaran a los fondos, tendría un impacto aproximado de unos 6 puntos básicos. Es decir, por poner un ejemplo, si el fondo Advalor Iberia el año pasado ganó un 18,99% de rentabilidad, pues hubiera ganado un 18,93%, ¿no? Ese es el impacto en términos relativos de lo que supondría para Advalor cargar o no los fondos. Hay que también decir que nosotros ya, desde el lanzamiento de la compañía, uno de los costes principales que asumimos compañía es el coste de análisis, es el principal, tanto por el equipo como análisis que compramos a proveedores externos, y que adicionalmente somos coinversores como ustedes. De hecho, pues el colectivo de socios seguramente o de Advalor seremos el mayor inversor individual de los fondos, ¿no? Con lo cual, en ese rol de inversor compartiríamos los gastos si en caso de que se decidiera, ¿no? Hay mucha gente que se está anticipando, pero las decisiones todavía no están tomadas. Nosotros lo que hemos hecho es, desde un punto de vista regulatorio o normativo, protegernos ante un cambio futuro de la normativa. Nos parece que los folletos estaban mejor redactados con ese punto. Ahora si en el escenario futuro en que se decidiera cargar el coste de análisis a los fondos y sumáramos también como coste de análisis lo que ya pagamos como gestora, nosotros asumiríamos como sociedad un 60%, más de un 60% de los costes, y el 40% iría a los fondos, con lo cual es un porcentaje. Hemos hecho nuestras cifras porque no nos gusta huir de juicios de valor, ir a datos, y generalmente pasamos todo esto por el filtro de las hojas de cálculo, que nos parece un filtro muy objetivo, ¿no? Es una pregunta buena, sí. En principio tratamos de evitarlo. O sea, la deuda alta se trata de evitar, salvo en algunos sectores donde el activo es muy sólido. Por ejemplo, en el mundo inmobiliario se puede comprar socimis que tengan deuda, ¿no? Bueno, al final la deuda ahí va asociada a un activo que tiene un valor muy claro, ¿no? Pero en general, luego en general la respuesta es que tratamos de evitarla. Porque la deuda te puede matar, y si te mata ya no se cumple que en largo plazo nos beneficia, digamos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero luego en algunos negocios que hemos invertido que tienen algo de deuda, lo que miramos es que la deuda se pueda asumir. Entonces hay que mirar 3 cosas. Primero, cuándo son los vencimientos de la deuda, si la deuda se debe el año que viene o dentro de 7 años. Lo segundo es el coste, si se puede asumir o no. Y lo tercero es la capacidad de generación de beneficios de esa compañía para pagar la deuda. Hay un ratio relativamente sencillo utilizado históricamente, que es, oye, pues cuántas veces en mi beneficio operativo cubre mis gastos financieros. En general, no nos gusta invertir cuando el beneficio operativo no cubre los gastos financieros por lo menos 2 veces, ¿no? Esos son los 3 parámetros que medimos. No sé, Fernando, si tú... Sí, no, lo único que quizá ahora encima añadimos un nivel de, digamos, otro filtro más de seguridad, y es que cuando decidimos tolerar algo de deuda en las compañías en las que invertimos, nos aseguramos en general de que sea deuda tipo fijo, que han aprovechado estos momentos de tipo de interés para, digamos, para fijar sus tipos a largo plazo en los niveles bajos actuales, ¿no? No, a Serco no le puede pasar lo mismo que a Carillion, por una razón muy sencilla, porque ya le ha pasado. Es decir, en este sector, el sector de Serco
para los que no lo sepan, es el de la subcontrata de asuntos públicos, sanidad, llevanza de colegios, prisiones y demás, ¿no? Entonces, este sector es un sector donde se hicieron todas las cosas mal. Los jugadores del sector son Capita, Mitie, Carillion, Interserv, Serco. Y se hacen las cosas mal porque tú pones el precio de un servicio, me voy a quedar las prisiones inglesas para los próximos 3 años a este coste. Y luego uno tiene que dar el servicio. Y hay veces que dar el servicio te acaba costando más de lo que te va a pagar el gobierno por ese servicio, ¿no? Y eso solo lo sabes al final, porque se contabiliza con métodos de contabilidad muy agresivos, como el ser grado de avance en este caso, ¿no? Serco es una compañía que fue la primera en saltar por los aires. Tenía un equipo gestor muy agresivo, que había cogido muchos contratos con términos muy negativos, amén de otras prácticas como descontar papel de los clientes y esconder un poquito de deuda. Y nosotros éramos accionistas, lo seguíamos desde la barra, y Serco es, por así decirlo, en plata, la primera que peta hace 2 años, cuando ninguna de las demás ni se les sospechaba nada. Entonces se produce la oportunidad de inversión a lo largo de 3 hitos. Primero, Serco peta, tiene que ampliar capital, el equipo gestor se va y llega un nuevo equipo gestor. Y nosotros ahí es cuando empezamos a mirarla. Y llega un nuevo equipo gestor que es una suma de 2 personas, Rupert Sebames y Angus Cockburn, que son dos gestores que multiplicaron por 10, casi por 7, el dinero de sus clientes en su anterior compañía, que era Agreco. Rupert Sebames es nieto de Churchill, además, que es una cosa muy curiosa, pero bueno, nieto directo, vamos. Pero entonces, un equipo gestor extraordinario. Entonces, nosotros, después de que se produjera ya la ampliación de capital, cuando la acción había caído, yo no recuerdo, pero yo creo que Serco estaba como a 1.500 o a 1.300. Cuando cayó a 80, es cuando empezamos a mirarla, una caída del 80-90%. Y la compañía, en aquel momento, como era la única que estaba mal, logró levantar capital sin ningún problema. Con lo cual, hoy Serco es la compañía que ya ha dejado atrás sus problemas, ha cambiado los métodos de contabilidad a una contabilidad de cierre de proyecto en vez de grado de avance, tiene un equipo gestor que es el mejor y percibido por el gobierno como el mejor, y un balance limpio de polvo y paja. Y además, las provisiones onerosas de los contratos malos, antiguos, las tiene ya en un nivel absolutamente manejable. Con lo cual, hoy Serco es la niña bonita del sector. De hecho, es la que está tomando el liderazgo para decir a los políticos: cuidado, que este sector es importante, no caigamos en la tentación de nacionalizar estos servicios públicos, porque las compañías privadas pues han hecho alguna que otra tontería, pero si estos servicios los pones en manos públicas van a costar el doble. De hecho, se dice que el mercado total de servicios públicos a los que accede Serco son unos 300.000 millones, y eso es una penetración relativamente baja todavía. Es decir, el gobierno tendría que subcontratar más, porque la iniciativa privada hace las cosas de manera más eficiente que el gobierno. Bueno, esto es, digamos, cómo están las fichas colocadas ahora, y de repente surge Carillion, y entonces Carillion peta. Carillion peta y ya no es tan fácil ampliar capital, porque inmediatamente Interserv y Capita y Mitie, pues sus precios de las acciones caen un 70-80%. A Serco le afecta eso, y Serco cae de 120 a 89-90, porque todo el sector cae, pero claro, Serco es la que está limpia. Es decir, el riesgo para Serco es que se produzca una renacionalización de todos estos contratos y que esta actividad que está en manos del sector privado pase al sector público, probabilidad que consideramos que es muy, muy baja. Lo normal es que Serco se aproveche y le diga al gobierno: tú que estás limpio, ¿por qué no me coges los contratos de estos que están cayendo? Y esto no es una hipótesis, esto es algo que ha sucedido, porque los contratos, por ejemplo, del ámbito de la sanidad de Carillion han pasado a manos de Serco, se los ha vendido a un precio buenísimo, porque Serco ahora mismo es comprador entre vendedores forzosos. Con lo cual tenemos la compañía más saneada, el sector ha caído un 90% más o menos. Tenemos la única compañía saneada, no la mejor, la única compañía saneada, con el mejor equipo gestor, y simplemente habrá que tener un poquito de paciencia, porque en efecto los contratos nuevos que se van a licitar y subastar, pues tiene que hacerlos un gobierno como en inglés, porque tampoco es que esté muy bollante, ¿no? Pero la tarta, el trozo de la tarta de Serco no va a hacer más que crecer. Y luego Serco no solamente está en Inglaterra, que es, digamos, donde se ha producido todo este lío, también está en Estados Unidos y está en Australia. Pero ¿cómo será, por terminar ya, el management de Serco de bueno, que en este sector es un sector
como en el sector de Técnicas Reunidas o de Petrofac, donde o de la banca, donde uno con un boli crea un desastre. Uno firmando un precio de un contrato se juega la compañía, porque si uno firma un contrato por 100 y hacer ese contrato acaba costando 400, no tienes 300 de reserva, con lo cual la compañía te la llevas por delante. Y Serco hace 3 o 4 meses decidió retirarse de un contrato por el que estaba pujando en Oriente Medio, porque le parecía que los términos había apretado demasiado el cliente, que en estos casos eran compañías árabes que con el crudo bajo están apretando mucho, y Rupert Solomers dijo: yo no me juego la compañía, y a pesar de que me he gastado 20 millones de libras en invertir para poder aspirar a este proyecto, cuando se aspira a un proyecto hay que coger planos, se gasta uno dinero, hay que mandar allá gente y tal, pues me retiro porque no me puedo jugar la compañía. Otros se han quedado, veremos qué pasa. Es decir, es una compañía de las que, con las que más tranquilos estamos, porque, insisto, es la buena de un sector muy castigado, con un balance bueno y con un señor que ha demostrado en los últimos 20 años que hace las cosas muy bien, ¿no? No sé tú, Fernando, si quieres añadir algo. No, pero que efectivamente lo que ahora mismo preocupa al sector está muy candente, y ese debate pues es súper vigente, ¿no? Y entiendo que al final genere a corto plazo estas dudas, ¿no? Yo no sé si habrán tenido la oportunidad de leer el reciente artículo en el Financial Times en el que se habla como Corbyn está proponiendo, el candidato socialista en Inglaterra, la renacionalización de estos servicios, y vamos, o sea, no se puede leer en el Financial Times un artículo más populista, vamos, o sea, que yo creo que imperará el sentido común, desde luego, ¿no? Bueno, la persona que más sabe de barcos de crudo en España está a mi derecha. Ahora puede hacer una demostración de los barcos, por dónde, con quién, lo que valen, los rates, los fletes. O sea, yo diría que la holding tiene bastante deuda. Es una compañía que el corporate governance, bueno, pues no tiene buena fama en el sector, pero es un sector muy tramposo, el de los barcos, donde los dueños de los barcos se ganan el dinero con los barcos, no en los barcos, haciendo el mantenimiento y demás. Con lo cual, las otras filiales, hay una filial, la filial offshore no nos gusta el negocio, la filial de gas natural licuado nos parece que es mejor compañía Gaslock, que tuvimos en cartera a 16 y vendimos a 22, nos parece que tiene la flota más joven, en fin, un negocio mejor, pero voy a dejar que sea Fernando quien, hablando de tanqueros concretamente, pues lo explique, y también, si quieres, de la matriz, porque no la tenemos y demás. Bueno, ni mucho menos, pero en fin, sí que hemos dedicado evidentemente bastante tiempo, ¿no? La verdad es que al final hemos analizado cada compañía individualmente, ¿no? Y el negocio de tanqueros lo miramos pues porque es un negocio que estaba puleado en bolsa, y siempre miramos ese tipo de situaciones, ¿no? A ver qué ha pasado y puede haber una oportunidad, ¿no? Y de hecho no es la única, tenemos también inversiones en Tsakos y en otras que no quiero ahora mismo revelar, pero en general todo el sector está muy barato. Hemos elegido las que más nos han gustado por alguna serie de cuestiones, pero es un sector que es muy cíclico. Hemos estudiado los ciclos en los últimos 60 años y la verdad es que en el momento actual pues vemos prácticamente, y por eso es lo que nos gusta, muy difícil perder dinero. O sea, el peor escenario, y es que estos rates deprimidos, estos, digamos, rates se dice en inglés, estos tarifas de alquiler de los barcos tan deprimidos durasen tanto tiempo, que llevaran incluso a una importante ampliación de capital, pues probablemente no ganaríamos dinero, pero está tan barato que es muy difícil perder. O sea, nos cuesta mucho hacer un escenario, ¿no? Y ese tipo de situaciones nos gusta mucho, ¿no? Lo más normal que ocurra, que ha ocurrido innumerables veces en los últimos 60 años, es que el sector de nuevo vuelva en equilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Porque ahora mismo las tasas de alquiler de los barcos están en una situación en que, conforme los barcos se van haciendo viejos y prácticamente cada año hay un 5% de la flota que cumple un año más, y tienen que ir pasando en función de cierta edad unas ITVs en las que tienen que invertir dinero. Ahora mismo, a las tasas a las que están alquilando los barcos, lo único que merece la pena hacer con un barco es llevarlo a chatarra, que tiene un valor, porque todo el acero que hay en un barco tiene un valor, pero no está justificado invertir ni un solo euro en pasar la ITV, que son $2 millones en función del barco, ¿no? Entonces son sencillamente ratios por definición insostenibles, con lo cual pues lo normal es que lo que ocurra es que la tasa de achatarramiento de barcos incremente mucho en los próximos trimestres y equilibre un poco la situación de oferta y demanda, y las tasas de alquiler repunten, y con ello pues el precio de las acciones. Yo no
no estoy seguro que necesitemos nada a nivel macroeconómico. Vamos, en los últimos 20 días, CNX Resources, que era el 6% del fondo, ha subido un 40% en una bolsa que caía. A lo mejor surge mañana lo que llamamos misioneros, que son personas, digamos, de prestigio que dicen un mensaje y afectan al mercado. Mañana sale Buffett diciendo que compra uranio porque el uranio está barato y dice lo que nosotros ya sabemos y sube un 50%, Cameco. No lo sé, es decir, yo sé que a la gente le encanta. De nuevo, este cliente lo que está tratando es de adivinar el cuándo, sin darse cuenta. Al final se entiende por qué la gente no invierte en esto, porque aun cuando ya te lo crees, dices, bueno, ¿y qué tiene que pasar para que esto se cristalice? No tiene que pasar nada. ¿Qué pasó en enero del 2016 para que el Fondo de Valor Internacional pasara de 80 a 123 en 3 meses? Yo es que sigo sin saber lo que pasó, sinceramente. Es que no lo sé. Sí, sé que subieron las materias primas, pero no sé por qué subieron. Se cambió la narrativa. Yo no sé qué necesitas. Lo que pasa es que este cliente lo que está pensando, supongo, es que efectivamente si se da un periodo de inflación en Estados Unidos, pues ya es de bola, claro, ya si hay inflación en Estados Unidos del 4, el 5, el 6% y no suben los tipos, porque si suben los tipos se carga la economía, pues efectivamente este sector no vale un 100% más el fondo, no, vale un 300% más, que es exactamente la TIR que hicieron las commodities desde el año 69 al año 82, subieron el 22% anual en 12 años, mientras que la bolsa no se movió en 12 años. Pero nosotros no tenemos ese escenario y porque tenemos ese escenario hemos comprado estas compañías. Nosotros hemos comprado negocios que van a hacer falta sí o sí. Productos que van a generar más beneficios en los próximos 4 años, seguro. Y los hemos comprado a 6, 7 veces beneficios en un momento en el que el mercado está a 20 de beneficios pico. Nosotros hemos comprado a 6, 7 de beneficios normalizados. Con lo cual, cuando haces eso, en general, te pasan cosas buenas. Pero no sé si necesitamos un escenario macro. El escenario macro de inflación es un escenario muy es horroroso para las poblaciones, para todos. O sea, no. Efectivamente, si se produce, pues subirán muchísimo más las compañías, también caerá mucho el dólar, con lo cual en euros el gane pues será algo menor, pero desde luego nos parece que es el activo donde hay que estar ahora mismo, ¿no? Pero yo no lo ligaría a un escenario macro, aunque soy consciente de que en el caso de inflación, que es lo que yo creo que está pensando este cliente, se beneficiaría más, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé. Nosotros tenemos alguna exposición a África a través de la matriz de Bolloré, que es Odet, y que tiene un negocio de freight forwarding muy interesante allí, un negocio de puertos, lleva 40 años, el señor Vincent Bolloré en África haciendo las cosas bien, es una compañía que vale un 60-70% más. Tenemos acciones de Mota-Engil, que lleva en África ha ganado dinero con guerras civiles, con crisis, con recesiones. Es nuestra manera de jugar África. Yo creo que algún fondo africano hay, y si lo mira bien este señor, lo hay, ¿no? Pero bueno, y en efecto es una zona de crecimiento interesante, sobre todo si tira las commodities, pues está claro que los negocios de retail en África irán muy bien, ¿no? Yo pongo un ejemplo, que es una compañía que tenía Peter Lynch en su cartera personal, que yo compré en el año 2000. Callaway Narcisse Stores es una tienda de flores, de lo más estúpido que hay, una tienda que vende flores, ¿no? Con 24 tiendas en Texas, y resulta que con el boom del petróleo del Shell Oil, pues la compañía ha pasado de 0,20 por acción a 8, o sea, ha multiplicado por 40. Efectivamente, en África, si el crudo tira, si tira el cobre, pues hay muchos países que van a prosperar mucho porque son muy ricos en materias primas y habrá negocios que se aprovechen y si hay un gestor bueno y demás para invertir, pues no será mala idea, ¿no? Pero bueno, yo ese gestor no le conozco y yo creo que nosotros no somos quien, ¿no? Y el peso mexicano básicamente se ha ido en los últimos 6-7 años de 12 a 19, ¿no? O sea, ha caído bastante. De hecho, las acciones del Grupo México los últimos 8 años no se han movido, no han hecho nada, ¿no? Yo no sé por qué viene la inflación, hombre, al final es un holding, hay una compañía, hay un señor detrás que la gente dice, bueno, este Germán Larrea será un chorizo, será un tío. Nosotros hemos estado con gente que ha estado con él los últimos 10-15 años, creemos que hemos mirado lo suficiente y creemos que es un señor, primero, muy inteligente y segundo, que al minoritario no creo que le trate mal. Al minoritario del Grupo México, al minoritario de Southern Copper no lo sé,
Por eso estamos en Grupo México, ¿no? Que además están un poco más baratas. Es un señor que en un entorno de tipos bajos lo que ha hecho es coger deuda tipo fijo para comprarse una cadena de ferrocarril en Estados Unidos. O sea, se ha comprado un activo cuyos cash flows crecen con la inflación y ha puesto enfrente una deuda tipo fijo, ¿no? Parece inteligente, la verdad. Yo lo haría, vamos. Yo me compraría una casa hoy pagando un tipo fijo del 2% a 30 años y una casa que se pueda alquilar y que la renta me suba cada año el 3-4%, ¿no? No parece una tontería lo que ha hecho. La razón de la inflación no lo sé. Es decir, en México pues va a haber elecciones el año que viene, puede que llegue un señor pues que no sea, en fin, demasiado liberal, vamos a decir. Parece que ese señor es muy amigo de un sindicalista muy importante, de nombre Napoleón, que está exiliado y que podría volver y que era un ex enemigo de Germán Larrea. Digo esto para ver que nos lo hemos estudiado, vamos. Pero no tenemos ni idea de lo que va a pasar. O sea, esto es charla de café, ¿no? Pero al final hay un señor detrás que tiene la mejor mina de cobre, las mejores minas de cobre del mundo, las que producen más eficientemente, las que más duración de vida media de reservas tienen, no tiene especial deuda asociada a eso y se juega el 60% de su patrimonio. Pues la verdad es que no sé por qué Antofagasta multiplica por 2,5 y Grupo México no, pero será cuestión de tiempo. Bueno, Coca-Cola es una compañía que está cotizando. Coca-Cola es la fusión de varias embotelladoras y es una compañía que bueno, Coca-Cola, que decir, lo conocemos todos, ¿no? La Coca-Cola, pues los volúmenes no crecen demasiado, los precios crecen más o menos en línea con la inflación y Coca-Cola tiene una pila de deuda a largo plazo y a tipo fijo. Y Coca-Cola, me parece que la última vez que vimos al director financiero nos dijo que estaba emitiendo en negativo. O sea, le prestan dinero, o sea, le regalan dinero por pedir dinero prestado, digamos, ¿no? Y bueno, y está a 11 veces beneficios, ¿no? Si te crees el 80% de las sinergias. Pues hombre, una compañía donde hay un dueño, es la familia Daurella en España y otras familias, Sol Daurella, con un dueño, con una deuda tipo fijo a largo plazo, que es una maravilla porque tus activos son de inflación, una historia de reestructuración y a 11 veces beneficios, a mí me parece que está bastante bien, ¿no? Bueno, esa pregunta es una pregunta para gurús. Nosotros no somos gurús. Si fuéramos gurús estaríamos en Cancún con un daiquiri. Nosotros lo que tenemos que saber es a qué precio compramos qué inmobiliarias y quién está detrás de esas inmobiliarias y qué situación de deuda tienen. Y efectivamente, tenemos que tener más o menos una opinión de si los precios están caros o baratos, pero no decir lo que van a subir los precios en Madrid y Barcelona, ¿no? Nosotros este sector lo hemos jugado de manera muy sencilla. Lo hemos jugado con las SOCIMIs, donde hemos ganado de media en todas entre un 30 y un 40%. Hemos tenido Hispania, hemos tenido Axiare. Nos ha ido razonablemente bien. Pero nos parece que la promoción inmobiliaria es un negocio muy complicado. La promoción inmobiliaria es un negocio donde uno compra un suelo por 100 y lo haces bien y lo vendes por 200 y es una máquina de ganar dinero. Pero de repente se para la música y cuando se para la música, pues se la queda el banco, la inmobiliaria, la promotora. Entonces, claro, pagar 15 veces beneficios por una promoción inmobiliaria lo que quiere decir es que estamos asumiendo que ese solar que en bajo de ciclo, cuando empieza la música a sonar, se compra por 100, se construye y se hacen casas que se venden por 300, hay que asumir que esos 300 se vuelve a comprar un solar, se vuelven a hacer casas, se vuelven a vender por 600 y según uno va avanzando en el ciclo, la probabilidad de equivocarse se dispara de manera no lineal y el importe que uno pierde se dispara de manera no lineal. Con lo cual, seguramente hay un momento para jugar el ciclo. Los que lo han jugado han sido los que han comprado a los bancos quebrados el suelo, que luego han ido saliendo a bolsa. Ahora están saliendo a bolsa. O sea, el primer dinerazo fácil ya se ha hecho. Los que han comprado Sareb y los que han comprado el inmobiliario a los bancos. Ese dinero ya se ha hecho y ahora han salido las promotoras. A nosotros las promotoras, con las subidas que ha habido ya de precio y tal, pues no nos llama mucho la atención. Pero hay maneras de jugar el sector inmobiliario en España, porque oye, al final España es un país pues muy especial en Europa, ¿no? Tenemos sol, tenemos precios baratos, tenemos pues, gente que sabe hacer cosas, tenemos infraestructuras. O sea, España es un país atractivo dentro de Europa, ¿no? Muy atractivo, yo diría. Pero, por ejemplo, podemos jugar a través de los hoteles, donde el patrimonio inmobiliario de Sol Meliá neto de toda la deuda de la compañía son 14 euros por acción. Pues cuando hemos comprado Meliá a 12 euros, tenemos gratis 2 euros por acción de puro real estate y además tenemos un negocio de franquicia y gestión pues que vale por lo menos otros 3 euros. Es una manera de jugar en inmobiliario escondida, un poco más barata, ¿no? Y eso es una manera. Otra manera de jugar el ciclo inmobiliario, justamente con un negocio que es de ciclo tardío, los ascensores.
con Zardoya Otis estamos jugando el mercado inmobiliario español de otra manera. Estamos jugando a la recuperación del ciclo español y el hecho de que pues la cuota de mantenimiento de los ascensores de media en España, Zardoya Otis tiene como 260.000 ascensores en mantenimiento más o menos, pues era de 2.100 euros por ascensor, y esa cuota ha ido bajando y en el bajo de ciclo pues ya era como de 1.900. Bueno, pues ahora está empezando a repuntar, pero esto tira después de que tire el ciclo, ¿no? Entonces tenemos una manera muy interesante de jugar esto con una compañía que en los últimos 10 años ha generado 9 veces más de cash flow de las operaciones de lo que ha invertido. Ese ratio de 9 no está en la bolsa española, no se puede encontrar. Una compañía normalmente genera 2 veces lo que ha invertido si es muy buena, Telefónica 1,5, Repsol 1,2, o Zardoya Otis 8 veces más. ¿Y por qué genera 8 veces más? Porque tiene una lista de clientes muy que es difícil que se los quiten. La gente, en general, las comunidades de propietarios no se cambian de ascensor, por un lado, y luego por otro porque tiene una escala local bestial. Nadie tiene 250.000 ascensores en mantenimiento, con lo cual la duración en horas hombre ruta que tiene Zardoya Otis es absolutamente imbatible. Básicamente Zardoya Otis está llegando a un coste de mantenimiento por empleado que yo creo que eran en minutos como de 45 minutos, porque están todas al lado, porque tiene esa escala, ¿no? Ese coste en el sector es de 1 hora y pico. Es una compañía buena, generadora de cash flow muy probada, con un equipo gestor espectacular, y nosotros creemos que todavía muy pronto en el ciclo inmobiliario, ¿no? Con lo que esa es nuestra manera de jugar el ciclo inmobiliario. Efectivamente, los precios en Madrid, pues cuando decimos que no sabemos si van a subir, de nuevo hemos hecho los deberes, pero no nos queremos mojar. En Madrid está llegando mucha más gente de lo que se está construyendo, porque la comunidad está bloqueando la construcción de viviendas o restringiéndola, ¿no? Con lo cual está empezando a ser una olla a presión y lo lógico es que los precios suban. Ahora, ¿hasta cuándo? Y pues lo relevante es ¿cómo puedo yo jugar eso con un precio barato? Entonces las inmobiliarias no nos hacen demasiada gracia, las OCIMIS para nosotros ya se ha acabado y lo jugamos de esta manera. Me he extendido un poco, me pido perdón, ¿no? Pero vamos, como es una pregunta pues un poco gorda, pues quería hacer lo mejor posible. No sé tú, Fernando, si... No, yo de hecho en Zardoya hubiera contado menos cosas, pero bueno, adelante con la transparencia. Bueno, 14 euros, no sé si lo dijimos en alguna vez. Nosotros creemos que vale entre 12 y 13. ¿Perspectivas? Bueno, pues hombre, un negocio brasileño razonablemente bueno, un negocio latinoamericano ex-Brasil con algunos problemas de competencia en Perú, pero bueno, razonablemente bien, y negocio estable en Inglaterra, Alemania y España. O sea que, y deuda tipo fijo, mucha y a largo plazo, ¿no? En principio. Interesante porque CVC es gente que hace las cosas bien. Jan Avertis lo hicieron, otro activo parecido, saben sacar... estas compañías son un poco burocracias, Avertis, Gas Natural, y si llega un CVC pues sabe sacar la burocracia, cambiar un poco la cultura y hacerla más eficiente. O sea que puede ser interesante, muy interesante. El problema es que no tenemos claro que si suben los costes de combustibles y demás, el regulador les deje pasarlos. El señor Álvaro Nadal ya nos dio una perlita hace poco y nos da un poco de miedo, porque al final pues para el gobierno es muy fácil congelar tarifas, ¿no? Pero bueno, pero puede ser interesante. Pues habrá que analizar el precio y el valor. Porque los mercados han subido un 20%, pero nuestras compañías han caído mucho. Entonces nosotros hemos comprado, insisto, el 80% del fondo está lo digo despacio porque lo estoy pensando mientras que lo digo, el 80% del fondo son compañías que han caído más de un 50% en los últimos 5 años. Nosotros tuvimos un 25% de cash porque vendimos las commodities la primera ola de las commodities, cuando pensamos que habían llegado a precio objetivo. De hecho, desde que hemos vendido no se han disparado de precio mucho más. Río Tinto a 3.600, Antofagasta a 800 y pico, que están un 10% por arriba. Nos fuimos a otras compañías, que es la transparencia que hemos puesto, la que hemos ganado dinero prácticamente en todas, y entre medias lo que sucede es que en un mercado, como bien dice el cliente, alcista, pues muchas compañías se hunden. Por ejemplo, Cameco pasa de 15 a 9. Bueno, pues aprovechamos para comprar, ¿no? Esa es la dinámica de siempre, aprovechar para comprar las compañías que están cayendo. Sí, es una buena pregunta, y lo primero es que yo empatizo con este cliente tremendamente. Si me pueden poner la transparencia 38, por favor.
porque entre Fernando y yo, un dinero que teníamos aparcado al principio cuando hicimos el seeding del fondo, metimos Fernando y yo un dinero porque no había que empezar con alguno, y ahora mismo tenemos el 15% de las valores capital entre Fernando y yo, o sea que este cliente pues está seguro que estamos tan enfadados como él del -4 de Advalor Capital. Ahora bien, Advalor Capital tiene pues, un 90% de letras del tesoro que no aportan nada, incluso drenan un poquito de rentabilidad, y luego tiene 6 compañías pequeñas, desconocidas, donde creemos que puede producirse lo que aparece en pantalla. Esto es una compañía que antes de ayer en bolsa subió un 70%. Hoy hay otra, que es Laird, que ha subido un 80%. Entonces nosotros creemos que es razonablemente posible que Mandalay, que es una compañía ilíquida, pequeña, de oro, pues de repente aparezca Newmont y una compañía que está a 0,25 pague 0,75. Si pasa eso, ese día Advalor Capital sube un 3%. Pero es que eso pasa con cada uno de los activos de Advalor Capital. Lo que hemos hecho es, en Advalor Capital, meter aquellas compañías que, por ser muy pequeñas, no pueden tener mucho peso en el internacional y compañías que tienen mucho potencial. Nosotros creemos que el potencial se va a reflejar de golpe, porque es lo que pasa en las compañías pequeñas, que son poco seguidas y demás, ¿no? Con lo cual, yo a este señor lo único que le puedo decir es que entre Fernando y yo tenemos el 15% y que creemos que vamos a ganar dinero. Efectivamente, nos gustaría sacar el dinero del capital y meterlo en el internacional, porque nos parece mejor, ¿no? Pero bueno, como oye, nos comprometimos a hacer la semilla de ese fondo, pues ya lo dejaremos ahí. Que sería para ambos, la CNMV no nos deja discriminar entre unos u otros. Yo creo que de estrategia no hemos tenido ninguno. Lo que hemos tenido han sido episodios, pues nada más salir caer un 20%, luego subir un 50%, luego algunos episodios más que ya todo el mundo conoce movidos. Pero de estrategia, la única estrategia, si es que esto es muy aburrido y yo creo que no da tampoco para mucho más, la verdad, porque siempre es lo mismo, ¿verdad? La estrategia es comprar barato. O sea, pasarse 14 horas al día analizando y comprar barato. Vamos, yo no sé si este cliente nos quiere preguntar los cambios de estrategia que hemos tenido, pues yo encantado, ¿no? Pero lo único que hemos ido es a donde está el valor, ¿no? La política de comisiones de Buffett, que era la del Ultra, ¿no? Más o menos era el 0% y él cobraba el 30%, creo, sin high watermark, o con un 5% de high watermark. Bueno, está bien, lo vamos a hacer en el Ultra. En los fondos lo que hemos hecho es, sin pensar demasiado, replicar la política que tuvimos en los últimos 15 años y que funcionaba bien, pero vamos, igual se puede revisar, la verdad es que no. Yo no te dejo contestar, decimos que las del fondo de managers, así lo compran. Bueno, no del todo, porque el fondo de managers la idea que tiene es invertir en señores que llevan 15 años haciendo más rentabilidad que lo que se hizo en su día en Bestinver Internacional y en sitios donde nosotros no lleguemos. Tiene que ser ese, y es muy importante que antes no lo has mencionado, o sea, tiene que ser jugar el negocio de salud en Estados Unidos, compañías asiáticas, compañías africanas, o estoy pensando en una de un país de África concretamente. Es decir, ese es el fondo de managers, ¿no? Pero hay gestores en Europa y en Estados Unidos que no van a entrar en el fondo de managers porque hacen lo mismo que nosotros y que son muy interesantes. Yo diría, antes lo han preguntado, yo diría David Einhorn, que ahora el pobre lo está pasando mal, pero es un gestor extraordinario, Southeastern Asset Management, Tweedy Brown, Alken es una gestora buena, o sea, hay muchas, en España hay alguna gestora buena también, o sea, mi amigo François Patlon, el de Admiral, también es una gestora buena, o sea, hay gestoras buenas. La verdad es que son dos competidores que supongo que hacen las cosas bien, conocemos bien, los respetamos y no lo sé, la verdad es que nosotros tenemos algunas particularidades que yo creo que todo el mundo un poco avezado las conoce, quizá somos más empollones, nos metemos más hasta el fondo, ellos tienen otras cosas seguramente que nosotros no tengamos. Yo tengo todo en Advalor, pero vamos, supongo que se pueden tener los tres y ahí están los resultados, ¿no? Tampoco se equivocará mucho el cliente si tiene los tres. Pues sin duda el libro de Howard Marks, The Most Important Thing. Muy bien, pues muchísimas gracias. Perdón por a veces las respuestas un poco largas, ¿verdad? Y abusar de su paciencia, pero creo que es una vez al año y merece la pena pues desglosar todo al máximo que podamos y tratar eso pues como nos gustaría que nos trataran si estuviéramos en su posición. Así que muchas gracias a todos. Gracias.